buenas noches, Dios les bendiga, qué bueno estar otra vez con ustedes de vuelta en este tiempo de transmisión. Queremos saludar a todas las personas que se están conectando y a los que esperamos se conecten más adelante. Hoy con un tema muy especial, entonces saludemos a Olguita, a Diana Gómez junto con la familia, a Hilda, a Giancarlos con Elianzi, también con la familia, esperamos que estén bien. Esta noche o esta semana, no esta noche sino esta semana, el tema va a ser creados para honor, para honra, y sé que va a ser un tiempo muy especial y sé que usted va a recibir mucha bendición a través de este tema, así que espero que esté muy dispuesto. Está saludando Giancarlos, buenas noches pastores, iglesia, que Dios los bendiga, gracias. Don Héctor Camargo con Nancy, con mis tíos, qué bueno. Carelis, Dios te bendiga, buenas noches. Martica Soler con Salomé, Dios te bendiga, qué bueno tenerlos acá. Andrea Vargas, Dios te bendiga. Y vamos en un momento a dar inicio y espero, como les dije hace un momento, que estas noches sea de bendición con un nuevo tema que vamos a implementar o que vamos a empezar a tocar, así como todos los que hemos venido mirando, ¿de acuerdo? Marisol, buenas noches, Dios te bendiga, esperemos que estás con Marquito. Elianzi nos está saludando, Dios te bendiga Elianzi, bienvenida y qué bueno tenerte con nosotros. Entonces vamos a dar inicio y nos alegra saludarlos en este momento. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Una noche más de bendición, de gozo, de paz, de poder compartir. Y espero que usted esté muy animado, muy contentos con el domingo. Fue ya un buen inicio. No se llenó la iglesia como hubiéramos querido, pero pienso que todo es parte del propósito de Dios, porque también nos permitió a nosotros de pronto desarrollar mejor el protocolo, aprender a hacerlo de la mejor manera y todo bien. En segundo lugar, sabemos y entendemos las personas que nos están viniendo, así que no se sientan afanados, más bien queremos es que no se desconecten. Si vieron la transmisión, yo después la vi y me gustó mucho como los chicos están manejando todo lo de las cámaras y toda esta parte y las letras para que usted tenga la posibilidad de no perderse ningún tiempo. Entonces vamos a hacerlo y al final voy a darles algunas indicaciones sobre la parte sobre la parte de cómo hacer la inscripción, porque veo que hay todavía unas falencias ahí, pero entonces al final lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Pero muy contentos y espero que usted esté muy animado en esta noche para recibir esta palabra, estas noches, porque va a ser muy especial. Margarita Contreras, Dios te bendiga. Franci López, Dios te bendiga también. Ya saludé a Marisol y a todos los que están allí, a cada uno de los que saludo con sus familias, esperando que estén muy bien, ¿verdad? Hoy de azul, de millonarios, así como debemos estar todos en la iglesia, de azul. Vamos a orar para empezar este tiempo y quiero que usted se llene de alegría. Para mí el tema que vamos a tocar esta semana es bien especial y espero que sea de bendición, pero vamos a pedirle a Dios que sea dirigiéndonos en este tiempo. Padre, gracias te doy, Señor, por cada persona que se está conectando, que se ha conectado y que se va a conectar a lo largo de esta noche, Señor. Yo te pido, Jesús, que lo que hablemos, Señor, y veamos en estas noches, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. Dios, que nos pueda, Señor, traer confrontación, como lo has venido haciendo a lo largo de estas semanas, y que podamos entender el propósito tuyo, la gracia tuya, la unción que viene de ti. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy exaltamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y toda la honra y nos disponemos para recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, lo que Dios ha colocado en mi corazón a lo largo de este tiempo que empezamos este ICAS en casa es hablar acerca de la parte de mentalidad de reino. Creo que todo lo que hemos visto desde el principio, desde la Semana Santa, cuando empezamos, bueno, una semana antes o 2 semanas antes de la Semana Santa, y todo lo que hemos venido tocando con los diferentes temas, para mí tiene que ver con mentalidad de reino. Y por eso yo quiero, pues ya lo decía en el titular, vamos a hablar esta semana de honra, que nosotros fuimos creados para honra. Pero quiero entender la honra desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra, y qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos dice y cómo podemos entrar en ese tiempo de bendición. Por eso quiero bendecir a todos. Santiago Marín, Dios te bendiga. Estelita Castillo, María Cielo Cruz y todas sus familias. Quisiera pedirles hoy a todos que pudieran participar. ¿Sabe por qué mi esposa no está hoy acá?
porque ustedes no contestan. Dijo, no, yo ya me cansé ahí porque mirando para la cámara y no escriben nada, entonces no tengo nada que hacer, entonces se siente como mal, así que la culpa es de ustedes. Pero quiero que participen hoy, quiero que ustedes escriban, porque o sea, primero para mí es muy valioso lo que ustedes dicen porque creo que enriquece lo que estamos hablando, enriquece el tema. Pero en segundo lugar nos da un termómetro de saber cómo estamos pensando y de qué manera estamos mirando las cosas de las que estamos hablando. Así que quiero iniciar con el título de esta noche. Y hoy vamos a hablar una sociedad que no conoce el honor. Una sociedad que no conoce el honor. ¿De acuerdo? Y yo quiero a partir de esto empezar a tratar este tema porque yo estaba orando y es más, ¿sabe? Estaba pensando en continuar hablando de la visión, estaba pensando en prolongar el tema de la visión, pero sentí de Dios que no, que era mejor ahora hablar del honor, porque ya hemos hablado de la visión, hemos hablado de la obediencia y la autoridad, hemos hablado de los 7 montes, pero tiene que ver con un cambio adentro, con un cambio de chip, con un cambio de pensamiento. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, una sociedad que no conoce el honor es el tema de esta semana. Y quiero tomar como texto base lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, la segunda parte. Tiene que ver con lo que estaba pasando en el contexto de este pueblo. Y dice la palabra, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tremenda palabra, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, yo quiero iniciar con una primera pregunta y como les dije, saludo también a Nayita, a Blanca Nelly Fuquen, a Dios te bendiga, mi hermana Nelly, Dios esté contigo y a todos los que se han conectado. Yo quisiera pedirles a todos que hoy pudieran participar y mi primera pregunta es, ¿qué significa para ti el honor? Entonces, ¿qué entiendes? Cuando yo empiezo a hablar de honor, bueno, pero ¿y honor qué es? ¿Qué es honor? ¿Qué significa? ¿Qué entiendes por la palabra honor? En este momento ya han colocado la pregunta. Gracias, mi Alejita Arelis, Dios te bendiga, qué bueno tenerte. Entonces, ¿qué significa para ti honor? También ya apareció en la pantalla, don Mateito ya lo colocó, entonces quiero pedirles que ustedes estén ahí. Saludo a Amparito, saludo a Efren también, de bendición en este momento. Ayer nuestra Amparito estaba cumpliendo años, Dios te bendiga, Amparito Victoria, que hayas pasado un día muy, muy especial. Y entonces, para ti, ¿qué es el honor? Es la pregunta y espero que empiecen a contestar. Escucho muchos videos de deportes y entonces empiezan ellos y rompan el tweet, no sé qué es que dicen, entonces rómpalo usted acá, pero no diciendo me gusta, sino escribiendo sus respuestas. El diccionario, ¿cómo define la palabra honor? ¿Cómo la define? Entonces va a aparecer en su pantalla y la define de la siguiente manera: cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Tremenda definición, creo que es un poquito profunda, ¿verdad? Cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente, o sea, que nos impulsa a hacer lo correcto, que nos impulsa a ir en el sentido adecuado, en lo que Dios quiere, cumpliendo nuestro deber y siempre de acuerdo a la moral. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablábamos de autoridad, decíamos que la autoridad siempre nos vamos a sujetar a ella, pero que nunca vamos a obedecer una autoridad que nos imponga algo que esté por fuera de la voluntad de Dios, algo que salga del propósito de Dios. Y entonces esto es muy denso. O sea, cuando hablamos de ética, a mí también estos temas me apasionan, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, cuando hablamos de rectitud, mirarlo desde la perspectiva humana es una cosa, pero mirarlo desde lo profundo de lo espiritual ya cambia, y a eso es a lo que quiero llegar en esta semana. ¿Por qué? Porque la santidad, primero que todo, no es solo algo que Dios nos pide. Entonces, no sé cuántos conozcan la historia de la iglesia, pero como hay muchas personas nuevas, resulta que nuestra iglesia inicialmente, bueno, rápido, cuando empezamos la iglesia, yo lo primero que pensé de la iglesia fue cómo se iba a llamar. Y por circunstancias que yo estaba viviendo, yo dije lo contrario a lo que yo estoy viviendo en el lugar donde estoy. Y entonces yo dije, se va a llamar Camino de Santidad, ¿de acuerdo? Y fue el origen, y fue cuando nos dio el Señor la palabra en Isaías 35:8, y habrá ya calzada el camino, y será llamado Camino de Santidad. Y claro, fue una confirmación. Y después por cuestión de papeles ya habían ese nombre sinónimo, homónimos se llaman, entonces no pudimos. Y entonces fue cuando Dios nos llevó a que fuéramos camino de adoración
y santidad. Y creo que son palabras que tienen cierta similitud, cierta relación. Creo que la una depende de la otra. Entonces la santidad es algo que nosotros queremos tener. Pero desde el primer día que empezó la iglesia, yo les he dicho que la santidad no se limita exclusivamente a una postura. No se limita a unas palabras bien dichas, sino que la santidad es algo más. La santidad es algo interior, algo que viene del profundo del corazón, ¿de acuerdo? Pero además de que es algo que nosotros deseamos, o que Dios colocó como parte de nuestra visión, además que es algo que nos permite a nosotros tener comunión con Dios, creo que en la misma santidad hay poder. O sea, cuando tú tienes santidad, la santidad te da a ti como una unción especial para fluir, para caminar. O sea, la santidad te da libertad para vivir en la presencia, en el poder y en la autoridad que viene de Dios. Y creo que eso es bien importante, ¿de acuerdo? Pero para nuestro entorno cultural, o sea, la gente que está afuera, la gente que no conoce a Cristo, y tristemente tenía que decirlo que muchos de los cristianos, no sé cuántos escucharon hoy la capsulita que mandé de la Biblia, pero decía qué triste es cuando pensamos que somos cristianos desde acuerdo a nuestro pensamiento y no porque la palabra retribuye, porque la palabra nos confirma que realmente somos cristianos. Y tal vez de eso es que voy a mencionarles a lo largo de esta semana. Entonces, resulta que para el mundo la honorabilidad es algo que ha perdido peso. Tristemente, tal vez nadie lo hable abiertamente, tal vez todo el mundo quiere buscar personas honorables, porque es como el código normal que se buscaría. Pero resulta que cuando vemos actuaciones, cuando vemos declaraciones, cuando vemos palabras, no es así, ¿de acuerdo? Entonces es visto algo como sin valor y que al contrario nos hace vulnerables a la sociedad. Entonces muchas veces las personas que tienen honor son tenidas como tontas, como bobas, como personas de un segundo nivel. ¿De acuerdo? Porque la sociedad nos ha llevado a desprestigiar esa palabra honor en ese contexto. Hay un texto bíblico que a mí me impresiona mucho, Romanos 8:36, donde el apóstol Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Wow, o sea, Pablo, ¿qué estaba pensando? Dice que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Somos como contados como ovejas al matadero. Y yo quiero hablarle algo, y es una imagen visual que yo tenía cuando empecé mi vida cristiana. Cuando yo empecé estoy hablando de la segunda parte, cuando empecé mi vida cristiana, año 97. Y en el año 97 97 finales del 97, ya empezando el 98 más bien diría yo, porque regresé al Señor el 27 de diciembre de 1997. Resulta que yo venía de un hueco tan profundo que yo entré realmente con el deseo de caminar en Dios, de vivir en Dios. La semana pasada creo que les hablaba de los desiertos y que a veces no queríamos desiertos, pero que Dios nos lleva a los desiertos y que es necesario afrontarlos. Y resulta que cuando yo me hacía imágenes de lo que la palabra decía, de lo que significaba ser cristiano, de lo que significaba caminar en santidad, yo me imaginaba eso. Esta era mi imagen visual. Y era como un tipo, qué sé yo, lo peor de este mundo: peleador, mañoso, crupulento, agresivo, violento, ruin, tramposo, todo lo que usted quiera. Y como que Dios nos colocaba en un ring de combate con esa persona. Pero además de que esa persona era todo eso y tenía la libertad de ser como era, nosotros entramos al ring siendo más débiles, más incautos, y con las manos y con los pies atados. Así yo sentía, yo decía, esto es como ilógico, porque el diablo sí viene y hace trampa y utiliza esto y utiliza lo otro, y nosotros parece que no pudiéramos hacer nada. Ese era mi pensamiento. Y cosas que generaban ese pensamiento eran textos como el que les voy a leer en este momento. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, donde dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito, quítate la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. ¿De acuerdo? Entonces esto suena muy bonito en las letras, muy bonito y muy romántico en la palabra, pero llevar esto a la práctica, llevar esto, es donde yo venía con esa imagen. Yo decía, pero
Pero ¿cómo? O sea, hay gente mala, tú tienes jefes malos, tienes maestros malos, hay personas en la calle que son corruptas, y la palabra nos dice que encima tenemos que ser dadivosos, o sea, tenemos que darnos. Entonces, vivir conforme a esta palabra, a este estándar, es como si fuera un viaje seguro al matadero, como decía el texto anterior. Es como si fuéramos a que nos hicieran el bullying, a que siempre pasaran por encima nuestro, a que siempre nos dieran desde el coscorrón, a que siempre nos golpearan. Eso era mi pensamiento. Pero ¿sabes por qué era mi pensamiento? Y yo quiero aquí empezar a sentar bases, porque yo no puedo asumir la vida espiritual desde una mente racional conforme al mundo. Santiago habla de dos clases de sabiduría. Habla de una sabiduría que desciende de lo alto, que es de bendición, que viene de parte divina, pero habla de una sabiduría que es humana, terrenal, animal, diabólica. Y entonces resulta que cuando yo juego en este mundo con las mismas reglas de este mundo, pues obviamente voy a llevarlas de perder. Pero algo que tenemos que entender es que tenemos una mentalidad de reino, que yo no puedo pararme en la misma esfera de este mundo, sino yo tengo que ir a algo sobrenatural, tengo que ir a una dimensión diferente. Y cuando entro en esa dimensión diferente a través de la palabra, a través de mi comunión con Dios, a través de la intimidad con Dios, entraré en algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo entro a esa parte de la revelación? No lo voy a leer en este momento, no aparece en el texto, pero solamente se lo doy como referencia. Cuando usted lee el Salmo 73, el salmista empieza allí y dice que él casi resbala, porque él empezó a envidiar a los buenos. Entonces voy a parafrasearle, le dice como que yo que soy bueno, como que yo que voy a la iglesia, como que yo que hago las cosas bien, como que yo que diezmo, como que yo que sirvo en la iglesia, y como que me va mal, como que estoy enfermo, como que me pasan cosas malas, como que eso me sucede malo. Ay, pero aquellos que son como corruptos, que no van a la iglesia, que denigran de Dios o de qué sé yo, las cosas celestiales, y les va bien. Y dice el hombre que por poco resbala, pero cuando vio el fin, ¿de acuerdo? Y entonces acá viene nuestra cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? Tu cosmovisión se limita al entorno en el que estás, se limitas al lugar donde estás, o te limitas, perdón, o estás mirando más allá. Y entonces hay tres textos que me hablan a mí de esto y van a aparecer en la siguiente diapositiva, y le leo los tres textos seguidos. El primero es Efesios 6:8, que dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El segundo texto: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Y vuelvo al primero que leímos en esta noche: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, el Señor Jesús, la palabra, Dios mismo, nos revela que nosotros debemos entrar en una dimensión espiritual. Yo estoy anhelando cada día entrar más en esa dimensión espiritual. ¿Cómo así, pastor? ¿Y usted no estaba? No, sí, claro, creo que todos estamos. Pero lo que pasa es que creo que cada día podemos sumergirnos más. Creo que nosotros somos los que le colocamos el límite a Dios. Tú le colocas el límite a Dios. Tú le dices hasta dónde quieres llegar. Tiene que ver con tu fe, tiene que ver con tu convicción, tiene que ver con el lugar que tú le des a Dios, tiene que ver con lo que tú quieras tener. No sé, voy a colocar algo y podría verse como de ambición o como de reto, pero lo voy a hacer. Cuando nosotros vemos los partidos de fútbol, o cuando vemos una carrera de ciclismo, o cuando pensamos en cualquier deporte, pues resulta que los deportistas, pienso que están pensando en ganar. Se entrenan, se preparan para ganar. Pero al final de la competencia solo uno se lleva el trofeo, solo uno se lleva el primer puesto, porque no todos pueden ser ganadores, porque si todos fueran ganadores no habría competencia, todos están luchando para ser el mejor en la especialidad que están haciendo. Pero resulta que hay algo diferente en este contexto, y es que dice la palabra que Dios nos tiene a nosotros coronas preparadas. Pero esas coronas no son limitadas, no hay una corona para todos los cristianos, no, hay coronas para los cristianos que luchan y que van hacia adelante. Pero a veces en esa mala percepción que tenemos, nosotros limitamos nuestra vida cristiana pensando que ya está bien, que yo no quiero ir más al fanatismo, que yo no quiero comprometerme más. Y creo que es una trampa del enemigo. Pero cuando tú entiendes a lo que vas y lo que significa tener esa vida, les dije al principio que la santidad en sí misma traía poder. Que cuando tú tienes santidad, entonces
vas a ser menos vulnerable a las situaciones. O sea, vas a tener tentaciones, vas a tener ataques y se te van a presentar en cualquier momento situaciones donde tienes que sacar a flote el poder que hay del Espíritu Santo en tu vida. ¿De acuerdo? Pero si tú estás en una vida no tan santa, si tú estás abriendo ciertas puertas al enemigo en tu vida, seguramente eso te va a debilitar. Pero si tú estás aferrado a Dios, creo que les decía, tenaces o aferrados a Dios, seguramente eso te va a dar poder, porque vas a tener palabra, vas a tener seguridad, vas a tener intimidad con Dios, y a eso es a lo que me refiero. Entonces, vivir en honor es vivir de acuerdo a la palabra, eso es honor. Tal vez por eso estamos haciendo las cápsulas esta semana o estos días, porque Dios quiere que nosotros lleguemos a un honor, pero ese honor viene de acuerdo a la palabra de Dios. Y el Señor quiere desarrollar tanto en hombres como en mujeres, jóvenes, viejos, niños, ancianos, ese honor. Todos pasamos por situaciones de desierto. Todos pasamos por situaciones difíciles. En este momento muchos de los que me están viendo tienen situaciones difíciles. Algunos más fuertes, otros más leves, pero todos hemos pasado esas situaciones. Pero esas situaciones lo que buscan o lo que busca Dios con ellas es forjar en nosotros el carácter de Cristo. Es llevarnos a desarrollar esa fe. Pero yo necesito confrontarme con Dios, necesito tener esa intimidad con Dios para poder desarrollar esa fuerza y esa bendición. Y me encanta, siempre me ha encantado el Salmo 15, porque el Salmo 15 da una referencia de lo que podría ser el estandarte de esa honorabilidad. Entonces yo quiero leer contigo el Salmo 15, pero que cuando tú lo estés leyendo conmigo, pienses a qué le podrías dar checklist ya de una vez y qué tendrías que pensar si todavía te falta algo. Y dice el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a la usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Y quiero quedarme con el último texto: el que hace estas cosas no resbalará jamás, porque ahí está, creo que el secreto, la clave de lo que yo le digo, que nos permite a nosotros tener un poder, una unción en el Señor, en la gracia de lo que Él tiene. Así que mi pregunta es, ¿qué podrías darle checklist de eso? ¿Y en qué áreas estás pendiente hoy? ¿Qué te falta? Porque entonces la vida cristiana, que es lo que yo siempre también digo, debe salir de lo emocional, de solamente, ay, es que sentí, ay, es que lloré, ay, es que sentí un viento, ay. No estoy diciendo que eso no sea real, sí, eso puede ser real. Pero nos vamos tanto a las cosas externas que olvidamos lo que viene de adentro, el cambio verdadero que viene de adentro. Cuando alguien ore por ti y tú caigas al piso, alguna vez escuché a un predicador que decía, lo importante no es caer al piso, porque cualquiera cae al piso. Lo importante es cómo te levantas del piso. Porque si Pablo cayó al piso, pero cuando Saulo de Tarso cayó al piso, se levantó, ya no siendo Saulo de Tarso, se levantó siendo Pablo. Entonces no son los aspavientos externos que hagamos, y perdóneme el Señor si me equivoco en esto, pero no estoy hablando porque esté mal una manifestación, pero la manifestación puede ser una consecuencia, más no es el fin. Muchos cristianos quieren ser cristianos porque tiemblan, porque lloran, porque, qué sé yo, desorbitan los ojos. Eso puede ser una consecuencia. Yo no puedo decir ni el Espíritu Santo no lo hace, ni el Espíritu Santo sí lo hace. No, sería un irresponsable si yo digo eso. Pero lo que sí puedo decirte es que el Espíritu Santo no está buscando que tú tiembles o que tú llores. El Espíritu Santo está buscando que tú cambies. El Espíritu Santo está buscando que tú en tu corazón tengas un cambio genuino y que viene con morir, y nosotros necesitamos aprender a morir, y para mí esa es la honorabilidad. Ahora, si tú entiendes esta palabra, si tú le tomas el amor a esta palabra, vas a crecer, porque mucho de nuestro cristianismo fracasa porque nos vamos a la emoción, nos vamos al sentimiento, nos vamos a la apariencia, pero dejamos de lado lo más importante, que es la esencia. ¿De acuerdo? Así que el Salmo 15 podría ser el estándar de Dios para que nosotros tuviéramos una vida honorable, y abarca todas las áreas. Entonces, tú no puedes llamarte honorable
cuando prestas atención a unas áreas e incumples otras áreas. Involucra tu conducta en todos los aspectos. Entonces involucra tu conducta y ¿sabes en dónde sería el primer lugar? En tu secreto. ¿Qué haces en secreto? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Porque cuando nadie te ve es cuando tú realmente eres quien eres. Cuando no está tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu compañero, las personas que estén allí, cuando no están esas personas es cuando tú realmente sabes quién eres. Y ahí empieza tu conducta. Pero también se refleja en la familia, se refleja en lo económico, se refleja en lo laboral y se refleja en lo social. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en momentos determinados? Es fácil acá estar pensando y diciendo, sí, Señor, yo voy a ser honorable en ti. Pero mañana estás mal económicamente, por decir algo, y tienes un carro y sales y se te olvidó que tienes pico y placa y te para el policía y te dice, Señor, tengo que inmovilizarle el carro y encima tengo que hacer el parte. Y tú piensas, ¿voy a obedecer a Dios o tengo 50,000 razones para solucionar esto? ¿Sí me entiendes? Y empieza ahí porque es tu conducta. Porque es lo que tú tienes delante de Dios. Ahora, esta es una parte, pero estoy hablando de muchas cosas. Estoy hablando de situaciones donde puede ser colocado a prueba y ahí es donde está tu corazón, ¿de acuerdo? Entonces, déjame explicarlo un poco más detallado. Yo puedo conocer personas excelentes en su oficio, o sea, gente que es excelente en su oficio, gente que es muy bueno, qué sé yo, en lo que hace, en el oficio que sea, es muy bueno, pero es deshonesta. No me está hablando de una realidad. Puedo conocer gente muy honesta, gente que no le roba un peso a nadie, pero es perezosa. O puedo conocer personas honradas, mejor dicho, pero son infieles a su esposa, a sus hijos, a sus sueños. O puedo conocer personas que son muy fieles, pero malhumoradas. Entonces la honorabilidad para mí es un conjunto. Para mí es como yo me presento, como yo soy un paquete completo. En el sentido de que yo puedo mostrar en los actos de mi vida que soy honorable, que camino en una sola línea, que en cualquier área en la que se me mida, en cualquiera de las caras que se me mire, yo puedo mostrar siempre la misma tenacidad y siempre la misma conducta. Y a eso es a lo que quiere Cristo, que nosotros lleguemos a Él. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos llegar a la estatura de Cristo, ¿de acuerdo? Espero que le esté gustando el tema. Vamos a mirar si hay respuestas a lo que hicimos la pregunta. Entonces acá encuentro que buenas noches, Santiago, Blanquita, Nelly ya, Arelis, buenas noches, Albita, buenas noches, Naya, buenas noches, Francis Peniel, buenas noches, Alba, buenas noches, Francis también, Nancy Yané, Álvaro Marín, para mí es la base de un buen testimonio, ok. Jairito Bastidas, buenas noches. Jairito, me guarda tortica, por favor. Lady Torres, buenas noches. Fanny Pineda, buenas noches. Olguita, respeto, rectitud, honestidad. Estamos hablando que es para ustedes honor. Gracias. Jorge Rojas, buenas noches. Marlene Palacios. Estelita Castillo dice, es la manera de honrar varios aspectos de mi vida, como la palabra, los valores, la verdad, etcétera. Ok, gracias. Arelis dice, honor significa honrar a una persona que de buena reputación. Ok, Marlene, buenas noches. Andrea Vargas, el honor es respeto, valores es identificar quién es merecedor de honra y sujeción. Me gusta quién es merecedor de honra y sujeción. Lucecita, buenas noches. Nancy Parra, buenas noches. Deiber, buenas noches, Dios te bendiga. Giancarlo dice, el honor es la capacidad que tiene la persona de acuerdo a su carácter moral y que debe cumplir con los deberes propósitos hacia su prójimo. Ok. Don Freddy Zúñiga, Dios te bendiga. Nancy Parra dice, es un valor atribuible a aquel que hace las cosas correctas y admirables y diferencia de las demás personas. Ok. Julito Rojas, no me ha mandado el teléfono. Dios te bendiga, buenas noches. Jessica Cuervo, buenas noches. Claudia Muñoz, el honor es la capacidad que tiene el hombre de actuar con rectitud y respeto. Ok. Paulita, es una virtud que proviene de la humildad. Ok, gracias. Moisés, buenas noches. Gracias por sus respuestas, son muy valiosas y me parece muy importante. Listo, entonces ya abrimos el tema, ya abrimos lo que estamos haciendo. Ahora yo quiero empezar a desarrollarlo y estamos hablando esta noche hablando del honor. Esta noche el tema es una sociedad que no conoce el honor.
Estamos en medio de una sociedad que no conoce el honor. Y mi primer punto es, esta es una generación sin honor con personas sin honor. Esta es una generación sin honor con personas sin honor. Yo no sé usted qué piensa de esa frase, pero yo tristemente creo que es así. No, no lo estoy diciendo, ahora, entiéndame que no estoy hablando de cada individuo, no estoy hablando de Pepito, de Sultanito, de mí, no. Estoy hablando en contextos generales. La situación que vivimos a nivel mundial es porque estamos viviendo una generación sin honor con personas sin honor. Y entonces viene mi segunda pregunta. ¿En qué situación es más evidente el deshonor? Entonces yo no sé si tú puedas mirarlo, pero yo quiero que tú pienses en qué situación es más evidente el deshonor. O sea, no tener honor en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte social, en tu parte íntima de relación con Dios, en donde es más evidente, ¿de acuerdo? Entonces, gracias Alejita. Ah, no, Alejita no la ha cambiado, entonces ya lo va a cambiar. Pero la idea es mostrar en dónde es más evidente el deshonor. Y es lo que vamos a preguntar para que ustedes empiecen a responder, ¿de acuerdo? Y como miras que lo colocan, quiero repetirles en qué aspectos. Por ejemplo, tú dices en mi trabajo. O sea, no vas a hablar de tu trabajo ni nada, pero dice, yo lo veo en mi trabajo porque veo tal cosa. O yo lo veo en mi casa porque veo tal otra. Lo veo en la iglesia, lo veo en. Entonces tú puedes comentarnos en qué aspecto lo estás viendo. ¿Listo? Bueno, espero ya está colocado. ¿Listo? Entonces ahí está la pregunta, tanto en la pantalla como tanto en la pantalla como en el chat, para que ustedes empiecen a contestar. Y vuelvo y les digo, espero que todos contesten hoy. Entonces, los adultos yo coloqué acá han y no, decía la cartilla hemos perdido la autoridad para enseñar honor, porque todo es relativo. ¿Dónde empieza esto? Cuando nosotros empezamos a hacer las cosas relativas. Entonces todo es relativo porque todos tienen que cumplir las cosas menos yo. O todo es desde la perspectiva que se vea. Porque si lo hago yo está bien, pero si lo hace otra persona está mal. Porque tal vez yo me justifico, porque tal vez yo pienso que tengo las razones justificables para hacer algo que está en contra del honor, pero los demás no. Entonces a mí me impacta porque antiguamente, por ejemplo, lo que valía mucho era la palabra. O sea, la palabra era algo que tenía peso, era algo que tenía valor. Pero hoy en día nosotros somos muy frágiles con la palabra. Por eso tenemos que firmar contratos, por eso tenemos que firmar otros CIS, por eso tenemos que firmar convenios, por eso tenemos que hacer tantas cosas, por eso tenemos que tener tanta seguridad. Un pastor, molestando al pastor, pero estábamos compartiendo las cosas que hicimos de protocolo del domingo, y un pastor me mandó su caja de ofrendas. Y la caja, me dijo, esta es mi caja de ofrendas. Y era una caja cerrada con llaves, solamente una reunionita, como 3 llaves y todo. Y yo le dije, bueno, gracias a Dios porque usted confía en su iglesia. Y se rió, pero y me dijo, no, uno nunca sabe. Pero lo dije bromeando, pero, o sea, tenemos tal desconfianza los unos de los otros. Que yo ya no puedo cerrar los ojos y decir, confío a ciegas a tal persona. Y yo pienso que parte del honor tiene que ver eso. Pero resulta que nosotros como adultos, nosotros como personas mayores, hemos perdido esa capacidad de enseñarle a nuestras juventudes el honor, porque tal vez en nosotros mismos no hay honor. Porque tal vez no tenemos esa esencia de honor, porque tal vez no hemos desarrollado esa capacidad de ser personas honorables, personas que marquemos la diferencia, ¿de acuerdo? No estoy hablando de ti, porque si tú tienes honor no tienes por qué sentirte mal. Pero estoy hablando de un contexto general. Estoy hablando de lo que siempre nos enseñan, ¿verdad? El papá enseñándole al hijo que no tiene que decir mentiras, y cuando lo llama el jefe por teléfono le dice, dígale que no estoy. Porque entonces viene lo relativo. Es que está malo decir mentiras, pero en mi caso está bien porque, y le damos un porqué. Entonces las cosas no son blancas o no son negras, sino son de grises. Entonces dependiendo, y eso es lo que sucede, que cada uno de nosotros entonces le da una interpretación a las cosas. Y entonces desde mi interpretación, entonces yo me siento con el derecho de juzgar a otros desde mi interpretación, pero también me siento con el derecho de justificarme a mí mismo por la misma interpretación. Y entonces dejamos baches muy altos,
Dejamos cosas muy inconclusas y empezamos a generarlo. Y esto se ve en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Entonces cuando digo los adultos, es que todos los adultos en las diferentes esferas, y no voy a detallarlas porque eso es un punto más adelante, pero todos los adultos en las diferentes esferas de pronto no hemos dejado un buen legado. Yo no voy a decir que nuestros antepasados se hicieron mejor, porque tal vez lo que yo podría pensar, entonces siempre lo he pensado de esta manera, 50 años atrás, era inconcebible ver hogares separados, porque eran hogares para toda la vida. Pero mi pregunta era, ¿pero por qué duraban esos hogares? Seguramente porque eran mujeres maltratadas, que no tenían derecho a decir nada, que eran golpeadas, que eran abusadas, que los llenaban de chinitos y los esposos tenían el derecho de salir a ser infieles. Entonces no era que hubiera honor, ¿de acuerdo? Pero digamos que en medio de cosas que podríamos tomar de ese tiempo, digamos que la palabra valía más. Digamos que valía más el que alguien dijera a tal hora llego. Y llegaba, porque en eso se mide el honor. En cosas tan sencillas como el ser puntual. Como que si tú dices que llegas a las 7 estás. Como que si yo digo que a las 8:30 es la transmisión, es a las 8:30, no es a las 8:35, no a las 8:40. Que si lo que estamos haciendo era en el servicio. Que si el servicio empieza a las 10 de la mañana, yo necesito llegar antes porque sé que hay que hacer un protocolo y a las 10 de la mañana, cuando Mateo diga buenos días, ya yo estoy en mi silla, ya estoy dispuesto a alabar al Señor y a participar del servicio. Desde ahí se ve la honorabilidad hasta cumplir las misiones que me mandan en el trabajo, guardar el secreto, las cosas que tengo que hacer, ser prudente, guardar mi boca. Bueno, incluye muchas cosas que tiene que ver en la actitud, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, en este tiempo, es tan duro encontrar cosas como la fidelidad. O sea, no hay fidelidad en ningún aspecto, porque no solamente estoy hablando de relaciones sentimentales. Bueno, yo no sé por qué los chinos andan buscando desde jóvenes tanto novios y novias. Hoy hablaba con una señorita que quiero mucho y le decía a esa señorita, le decía, ¿escuchaste el servicio del domingo? Y me dijo, sí. Le dije, cuando tengas la de María Paula, cuando tengas la de Daniela, ese día me alegraré de que tengas un novio y algo serio. Pero ahorita usted está es para estudiar y está es para sacar adelante, porque a veces entonces entramos en cosas que no y colocamos nuestro corazón en juego y entonces vienen desde ahí las infidelidades cuando yo no debería conocer esas palabras. Pero esas infidelidades no se limitan ahí. Infidelidades laborales, familiares, infidelidad en cuanto a mi respeto hacia las autoridades, en todo lo que tiene que ver esto. Hoy en día también es difícil ver la honestidad. Yo una vez prediqué en la iglesia, no sé si usted recuerda, los que están viejos de la iglesia, pero yo hablaba de que somos la sociedad de la malicia indígena. Y yo decía, es muy rico cuando a mí cuando yo soy el vivo, ¿verdad? Cuando yo, le hice trampa, cuando yo, y vea, le quité esto y no se dio cuenta. Compré y no le pagué y no se dio cuenta. Y somos felices cuando hacemos eso. Pero ¿cómo nos sentimos cuando nos lo hacen a nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando el que utilizó la malicia indígena fue conmigo y a mí fue el que me robaron, a mí fue el que no me pagaron? Y entonces sí ve cómo somos de injustos porque quisiéramos hacerlo lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y eso es lo que se ve en la sociedad que tenemos. El trabajo duro también no se ve. Ahora, sí somos una sociedad trabajadora y todo esto, pero lo que yo digo es que muchas veces nosotros vemos jóvenes, Medellín y Colombia, no solamente Medellín, Colombia, pero en los años 80 y 90, más que todo 80, fue duro en Medellín porque este señor Pablo Escobar, pues resulta que le dijo a la gente, ¿para qué me están trabajando? Usted quiere a su mamita, vea, usted trabaja conmigo y le puede comprar a su mamita una nevera, le puede comprar a su mamita una casa, le puede comprar a su mamita, usted venga a trabajar conmigo, tirar plomo y ya, no tiene que estudiar, no tiene que hacer nada, y generó una sociedad que se acostumbró al dinero fácil, que se acostumbró a que uno se vuelve rico de la noche a la mañana, sin un trabajo, sin un esfuerzo, sin una dedicación, sin una constancia. Y todo eso viene por la falta de honor, por la falta. Así que este tema es bien relevante porque nos habla de un termómetro, de una condición de la sociedad en la que nosotros estamos, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos saber que esas virtudes que cada día son más escasas, fidelidad, honestidad, trabajo duro y lo que usted quiera agregar ahí, eso que es cada día más ausente, tendremos que volverlo a trabajar. Nuestros jóvenes, por ejemplo, no sé en todos los casos, pero lo he visto, nuestros jóvenes muchas veces le dan más importancia a las amistades que a los principios.
Y entonces por las amistades están dispuestos a quebrantar principios. Porque mi amistad me dijo, porque el amigo me dijo, porque tal cosa. Y no le damos el honor a los principios, a las cosas que sabemos que están correctas, sino por la aceptación de las personas queremos pasar por encima de los principios con tal de tener la aprobación de las amistades. Y eso viene porque nosotros como adultos hemos dejado un hueco, hemos dejado un vacío, no hemos enseñado esos principios. Tristemente lo dejó la familia y la sociedad, porque la familia y la sociedad fue la que levantó personas sin honor. Entonces los padres cuando se dio un mal ejemplo, los gobernantes, la sociedad cuando se dio un mal ejemplo, los jefes cuando se dio un mal ejemplo. Entonces todo esto, que bueno, ya ahorita lo tomo en este punto. Entonces necesito entender que vivimos en una sociedad sin honor, compuesta por personas sin honor. Entonces, claro, donde hay ausencia de honor, yo creo que uno se acostumbra, ¿de acuerdo? Voy a decir algo no tonto, sino algo que de pronto se sale un poquitico, pero que me llama la atención. Cuando yo he vivido toda la vida en Colombia, entonces yo estoy acostumbrado a los trancones, estoy acostumbrado a que uno anda seguro porque le roban la billetera, le roban el celular, todo lo que usted quiera. Y cuando yo fui la primera vez a Estados Unidos, estoy hablando aquí parte del tráfico. Entonces a mí me sorprendía porque cuando yo iba a pasar una esquina y venía un carro, yo esperaba que el carro pasara. Y resulta que el carro frenaba y esperaba que yo pasara. Y yo lo miraba y lo pensaba, y perdóneme si lo pensé mal, pero pensaba como, oh, este señor, ¿por qué no pasa? ¿Por qué? Porque para mí era normal que acá le echaban el carro encima. Entonces es como una cultura. Ahora, piense que si estamos viviendo en una cultura sin honor, en una generación sin honor y con personas sin honor, pues es muy difícil que la gente comprenda o sepa qué es honor. Y por eso es tan importante nuestra posición, ¿de acuerdo? Vamos a mirar sus respuestas. Espero que le esté gustando el tema, ya le dije. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿en qué situaciones es más evidente el deshonor? Angie, buenas noches. María Gladys García, buenas noches. Nancy dice, lo he visto en mi trabajo, en la sociedad en general, porque tenemos la cultura de cómo hacer la trampa en las situaciones que no se quiere enfrentar o que se quiere sacar ventaja. Ok, Marita, buenas noches. Giancarlo dice, cuando confesamos ser cristianos, pero no actuamos como Cristo. Sí, señor, ahí es muy cierto. Aida, Dios te bendiga, buenas noches. Francis Pinel dice, el deshonor es más evidente en el trabajo, en nuestros hogares, en nuestro compromiso, en nuestra intimidad con Dios. Se me fue. Siempre debemos tener muy claro que los hombres podemos engañar, pero a nuestro Dios no podemos engañar. Él siempre nos está dando la oportunidad de serle fiel. Uy, qué bueno eso. Honesto, leal, transparente en nuestro diario vivir. Qué bonito lo que escribes, Franci, cuando dices que Dios siempre nos está dando la oportunidad demostrarle que somos honestos, honrados, perfectos. Gracias por ese comentario. Luis Hernando nos está viendo. Jairo Bastías dice, desafortunadamente en la pérdida de identidad. Hemos perdido nuestra identidad. Tal vez lo que dice Jairo tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Como nos levantamos en una sociedad sin honor y con personas sin honor, pues ¿de dónde tomo? O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el parámetro a seguir si no lo tengo? Así que gracias por esa respuesta de Jairito, por esa respuesta de Francis, de todos los que comentaron. Y entonces ese es mi primer punto. Pero voy al segundo punto, que me parece también bien importante, y es el honor, más que una regla, es una conducta. El honor, más que una regla, es una conducta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos acostumbramos nosotros? A que nos ponen estándares, así, y como que tiene que ser exigido. Ahorita se lo explico. Y olvidamos que tiene que ser algo que produce el Espíritu Santo por el nuevo nacimiento. Entonces voy con mi tercera pregunta. ¿Has visto el deshonor en alguna autoridad? ¿Cómo? ¿Has visto el deshonor en alguna autoridad? Entonces recuerden que yo les enseñé de la autoridad, y como les enseñé de la autoridad, entonces no vamos a hablar más de las autoridades. Entonces no quiero que me diga mi jefe, mi papá, mi esposo, mi tío, nada, no vamos a tocar la autoridad. Pero sí quiero que me digan cómo han visto esta. Por ejemplo, yo podría colocar un ejemplo. El jefe que quiere que sus empleados sean honestos, pero que hace fraude en su contabilidad.
Yo recuerdo que gracias a Lijita que ya colocó la pregunta, yo recuerdo que yo trabajaba en vacaciones cuando estaba en el colegio en una cigarrería y era cuando estaba empezando todo este cuento del IVA y todo esto. Y recuerdo que los jefes en esa época tenían dos talonarios, dos facturas. Y entonces todo el día nos tenían facturando en unos factureros. Pero llegaba un momento del día donde nos pedían los factureros y nos daban otros. Y yo no entendía, es como raro esto si no he acabado. Pero al día siguiente nos volvían a dar los primeros que teníamos y volvían y nos cambiaban a una hora. Después entendí que ellos, entonces cuando las ventas eran más bajas, facturaban todo lo que iban a registrar con IVA. Pero cuando la hora pico llegaba, empezaban a facturar todo sin IVA. Y era una trampa. ¿De acuerdo? Pero ellos mismos nos pedían que fuéramos honestos. Cuidadito uno, obviamente, no es que estoy diciendo que estaba bien, pero ellos exigían lo que no estaban modelando. Ellos exigían lo que no estaban mostrando. Ellos se sentían, como yo les dije hace un momento, se sentían vulnerados si un empleado les iba a robar dinero o les iba a robar mercancía. Pero ellos no se daban cuenta que ellos estaban dando el ejemplo al hacer ese fraude que hacían con lo que estaban haciendo. Por eso entonces la pregunta es, ¿has visto la deshonestidad de alguna manera en la autoridad y cómo? ¿Cómo la has visto? Y eso entonces lo va. No me digas la autoridad, vuelvo y te digo, no toques la autoridad, no me digas, no, dime solamente cómo lo has visto, ¿de acuerdo? Entonces, fallamos nosotros al modelar la autoridad. Y acá yo quiero hacer algo bien especial, porque primero, padres han fallado. Porque padres tal vez exigen a sus hijos, porque tal vez los padres quieren darle a sus hijos un estándar muy alto, porque tal vez padres quieren mostrar o llevar a sus hijos algo, pero fallan cuando lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, y voy a hablar con respeto de mi mamá, la amé mucho, pero mi familia que conoció a mi mamá sabe esto. Entonces mi mamá, por ejemplo, me enseñó a mí la honestidad, o sea, mi mamá, cuidadito usted se roba un dulce, cuidadito usted no saca, pero mi mamá tenía otra forma de ser deshonesta. A ella le encantaba colarse en las filas, a ella le encantaba hacer, qué sé yo, cogerse lo que encontraba por la calle. No era ladrona, pero ella veía algo que lo dejaron por ahí, entonces lo cogía y tenía esa forma de ser, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos, ¿por qué? Porque era nuestra cultura, porque fue la forma como nos enseñaron. Entonces muchas veces nuestros padres exigen algo que no dan. Ahora, querido papá y querido mamá, cuando ustedes pasan por alto su familia, por sus propios deseos personales, por sus propias pasiones. Y ustedes no imaginan el daño que le hacen a sus hijos, y más que el daño emocional y sentimental y que queden traumatizados, sino es como un vacío, como que si usted como papá o si usted como mamá no es el modelo a seguir, entonces ¿cuál es el modelo? ¿Qué nos queda? Si donde debe ser el primer modelo no hay una visión clara. Y a veces usted no lo piensa. Y eso hace parte del deshonor. Y no somos personas de honra cuando traicionamos un pacto matrimonial. No somos de honra cuando traicionamos un pacto laboral. No somos de honra cuando no cumplimos una palabra con nuestros hijos. Porque eso tiene que ver con la honorabilidad. Y usted le podrá exigir a su hijo honorabilidad cuando usted sea una persona de honor. De lo contrario, será muy difícil. Los maestros y yo sé que tengo maestros en la iglesia y los honro, pero tal vez ustedes tienen compañeros y ustedes saben que hay muchos maestros que en este momento no son los maestros antiguos que tienen un compromiso genuino, sino que muchas veces es más el dinero, más el cumplimiento, más como el yo necesito. Vi un caso, yo les conté, de una persona que no es que yo necesito es que me paguen, a mí me interesa 5, no, esperen, si me metí maestro tengo que hacerlo con seriedad. Los jefes en el trabajo, ya coloqué un ejemplo de lo que yo viví, pero tal vez muchos están viendo acá, situaciones con clientes, con cotizaciones, aún con los mismos empleados, y eso habla del honor. Tristemente lo vemos en los gobernantes. Entonces no hay gobernantes en los que podamos confiar porque hoy las campañas políticas no son de ideas, las campañas políticas no son de propuestas, sino las campañas políticas son de quién le saca más los trapitos al sol a la otra persona. ¿Quién puede encontrar más defectos en el otro? Es que se hizo, ese robó, ese no sé qué, pero es que se hizo y no sé qué, pero ya no hay de ideología.
Y entonces lo que hacen es lo que está pasando en Colombia, pero que está pasando en todo el mundo. Resulta que estamos polarizados porque yo soy del rojo, o yo soy del verde, o yo soy del amarillo, o yo soy del rosado, o yo soy del clarito, del color que usted quiera. Pero entonces yo ya no tengo una idea, yo ya no estoy pensando en la idea, sino estoy pensando en la persona que quiero. Y a veces puede ser que la persona que quiero, ¿se acuerdan que le dije? Que a veces yo por seguir a los amigos paso por encima de los principios, o evado, o salto los principios, y así nos puede llegar a suceder. Y resulta que dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Mi única confianza está puesta en Dios. Mi única confianza está puesta en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Pero nosotros caemos en ese error y entonces vivimos gobiernos que nos llevan, en lugar de crecer como sociedad, nos llevan a deteriorarnos, porque nos llevan a más violencia, a más rabia, a más contiendas, a más peleas, a más situaciones que no están en contexto. Pero acá hay algo que yo quiero hacerlo y no sé cuántas personas me estén viendo, y cuando estaba pensando en este punto dije, ojalá, y pensé en algunas personas y dije, yo quiero pedir perdón en el nombre de los pastores. Pero resulta que si alguien tendría que ser un nivel estándar altísimo de honor, debería ser un pastor. Pero muchas veces nos hemos estrellado con personas que, llamándose pastores o queriendo tener el título de pastores, no honran el pastorado, porque tal vez tergiversan su ministerio hacia pedir plata, hacia hacer cosas ilícitas, hacia aprovecharse de las ovejas. Y resulta que eso está en contra de lo que Dios quiere, y Dios tomará cuentas. Pero aunque Dios tomará cuentas, resulta que el daño se hace. Y hay mucha gente que se ha retirado de la iglesia. Hay mucha gente que no quiere saber nada de una iglesia cristiana. Yo no voy allá porque allá me hicieron, me mostraron, me ultrajaron, me humillaron, lo que sea. Entonces yo hoy, si hay alguien acá que haya sido en algún momento herido por un pastor en esos contextos, yo me coloco en el lugar de ese pastor y por ese pastor le pido perdón. Y le pido que usted hoy no deje su fe en el Señor y no deje su comunión en el Señor por la obra de una persona. Pero nuestro deseo es mostrar un evangelio genuino. Nuestro deseo es modelar a Cristo. Nos falta mucho, claro, somos seres humanos y tenemos equivocaciones, pero no estoy utilizando esto como que entonces no me mire a mí, no. Yo sé que ustedes tienen que mirar a su pastor. Y entonces su pastor se empeña por buscar el ser equilibrado. Y entonces es lo mismo que yo dije al principio, mi postura de santidad no es, no. Mi postura de santidad son mis hechos, son la transparencia que tengo. Cómo usted puede mirar cualquier aspecto de mi vida, mi matrimonio, mi hogar, mi lealtad con mi esposa, el manejo de las finanzas, cómo separo yo las finanzas de la iglesia, las finanzas del pastor, cómo soy respetuoso, cómo soy honesto en lo que hago, cómo soy como ciudadano, cómo soy como amigo, cómo soy en lo que hago, porque creo que somos modelos. Ahora, así como lo entiendo yo, tú tienes que entenderlo en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en tu casa. Somos el estandarte de lo que Dios quiere, porque hay ojos que nos están mirando, porque hay personas que nos están mirando. Entonces, fallamos cuando nosotros modelamos mal ese contexto, ¿de acuerdo? Entonces, el tener honorabilidad no debe ser algo que venga como regla, sino que venga como algo que es de convicción, de mi conducta. Hay una frase que se hizo famosa acá en Colombia, yo no sé si en otros países también, pero se hizo famosa en Colombia, y esa frase era, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y ese usted no sabe quién soy yo era como que la ley es para todos menos para mí. O sea, todos tienen que cumplir esto menos yo. Todos tienen que asumir las consecuencias de sus faltas menos yo. Entonces yo sí puedo transgredir la ley, yo sí puedo andar por donde no se debe andar, yo sí puedo beber tragos si los demás no. Y no estoy diciendo que sea bueno o malo, no. Estoy diciendo es que hay personas que por su autoridad pasan por encima de. Y eso está mal, porque entonces no entienden la autoridad desde lo que yo les expliqué en la autoridad, desde una posición como de servicio, sino la entienden como una posición de dominio. Y una persona que está en autoridad es una persona que sirve. Parta de esa base. Una persona que está en autoridad es una persona que sirve, y se lo demuestro con Cristo. Cristo es nuestra máxima autoridad y Cristo nos sirvió. Cristo se entregó. Así que ese usted no sabe quién soy yo es mostrar que hay una ausencia total de honorabilidad, que hay una ausencia total de no entender qué es el honor y cómo yo resplandezco en ese honor que Dios me ha dado. Entonces,
Hoy veneramos al más pillo, hoy veneramos al más tramposo. Entonces, a mí me duele porque acá en Bogotá uno va a Usaquén, al mercado de las pulgas o algo así. Fuimos con mi esposa en diciembre, creo, estábamos viendo luces y nos fuimos para Usaquén. Y estaban los prostitutos del mercado de las pulgas. Y resulta que las camisetas y todo lo que había eran rostros de Pablo Escobar, peinitos con el Pablo Escobar. Bueno, todo era Pablo Escobar. Y yo decía, ¿qué tenaz esa apología a lo corrupto? O sea, sabemos que causó daño, sabemos que causó dolor, sabemos que derramó sangre, sabemos que hizo las cosas mal, sabemos que dejó una mancha grandísima en nuestro país, pero lo seguimos idolatrando, porque tenemos falta de honor, porque tenemos falta de principios en lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué pasaría si hoy tú, individualmente, tú que me estás escuchando, quien quiera que seas, donde quiera que estés, dejas lo relativo y regresas a Dios dijo? ¿Qué pasaría si tú dices Dios dijo? Entonces, qué sé yo, vienen y te dan una propuesta donde te puedes volver rico de la noche a la mañana diciendo una pequeña mentira y no te va a costar nada, pero tú simplemente dices Dios dijo, no mentirás, y tú no lo haces. Dios dijo, no mirarás a la mujer de tu prójimo, y viene alguien y usted dijo, no, Dios dijo. Y usted tiene esa convicción, usted tiene esa rectitud, porque el Espíritu Santo colocó. Así que eso es lo que Dios quiere, que nosotros empecemos a ese Dios dijo. No es lo que hace todo el mundo, no es como actúa todo el mundo, sino Dios dijo. Y con alguien yo hablaba este texto en estos días, no sé si fue en el programa, pero yo hablaba como me encanta el texto de Daniel, donde Sadrach, Mesach y Abednego van a ser metidos al horno de fuego. Y ellos están ahí y Nabucodonosor les dice, si ustedes dicen que no creen en su Dios, los mato y no sufren. Y ellos le dicen, no, sepa rey que Dios nos va a salvar. Y así no nos salvara, así no lo hiciera, no vamos nunca a honrar a su Dios. Y entonces creo que ellos entendían claro que era Dios dijo. Pero muchas veces nosotros estamos frente a ese horno de fuego. Tal vez no es el literal, no es el físico, pero el horno de fuego son aquellas cosas donde te ves como en una encrucijada porque tú no sabes qué hacer, si muestras que eres cristiano o te olvidas por unos segunditos que eres cristiano y haces la trampa y después vuelves a ser cristiano. Dios no quiere cristianos de ese tipo. O tú eres, pero no puedes estar ambivalente porque tiene que ver con tu honorabilidad. Voy a mirar su respuesta rápidamente. Doña Luz, Dios la bendiga, qué bueno tenerla con nosotros. Estelita dice, sí, lo he visto en la política por la ambición del poder. Luis Hernando dice, sí, la misma política de tránsito y en los CAI. Se aprovechan de las dificultades de las personas y siempre su intención es sacar provecho, la mentalidad del narco. Álvaro Marín, lo vi en algún lugar donde trabajé porque se trabajaba la cantidad porque se bajaba, perdón, la cantidad de los productos. Giancarlo, sí, lo he visto en las autoridades cuando chantajean a mis compañeros de trabajo para no quitarles la moto con la que trabajan. Sí, tristemente. Betty nos está viendo. Alexandra, buenas noches. Y Francis Peniel nos dice, sí, lo tuve que vivir, viviéndolo el día a día de formas que me eran tan dolorosas para mí, pero nunca permití que eso me contaminara, pues yo sé quién debo rendir cuentas a diario, yo sé quién debo agradar todos los días de mi vida. Ok, gracias porque entonces lo estamos viendo. Se me pasó el tiempo, pero voy rápido. Imagínense, esta hora es el primer día. Tercer punto, el honor demanda juicio y disciplina. El honor demanda juicio y disciplina. Ahora, ¿por qué este es mi punto? Porque eso es lo que no queremos, el juicio y la disciplina. Y en esta pregunta sí me gustaría que todos respondieran. Y esta pregunta donde quiero que todos respondan es la siguiente. ¿Has visto el deshonor? No, perdón, esa no es la pregunta, sino es, antes de juzgar a otros, ¿juzgas tu propia conducta? Antes de juzgar a otros, ¿juzgas tu propia conducta? Porque acá viene de esto. No se trata de mirar qué están haciendo los demás, sino se trata de mirar qué estoy haciendo yo. Porque tal vez por mirar qué están haciendo los demás, es que estamos así. Porque soy bueno para exigirle a los demás, pero no para mirar lo que yo estoy haciendo. Entonces mi pregunta es, antes de juzgar a los demás, a otros, ¿juzgas tu propia conducta? Entonces quiero preguntarte, eso lo aplico, perdóname si alguien se siente aludido con esto, pero lo aplico en la iglesia. Porque sí, claro, yo sé que hay hermanos que han caído en pecado.
yo lo sé. Dios se enoja o se pone triste, sí, claro. Nosotros también. Pero yo creo que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Pero a veces nosotros somos los jueces imparciales, que quisiéramos que fuego del cielo cayera y que los consumiera. Espero que tú nunca estés en una situación así. Espero que tú nunca te falte esa fe. Y si estás diciendo, a mí nunca me va a faltar, pastor, ten cuidado. Porque dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Pero el honor demanda juicio y disciplina. Y dice, la pregunta es, antes de juzgar a otros, ¿juzgas tu propia conducta? Vuelvo y les digo, espero que esta pregunta sí la respondan todos. Espero que todos me digan algo sobre esa pregunta. Pero viene un texto de 1 Corintios 11:31 que dice, si pues, este texto es cuando estamos en la cena del Señor, entonces Pablo está explicando y dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, es como que yo me detenga antes de hablar de otras personas y mire las cosas que hay en mí. Miren que estoy fallando, en qué estoy cayendo, cómo tengo que mejorar esto, cómo puedo mejorar mi relación con Dios, cómo puedo mejorar mi comunión con mi esposa, cómo puedo mejorar mi forma de trabajar, mi forma de estudiar, las cosas que yo hago. Porque tiene que ver en el que yo soy el primero que tengo que cambiar. Somos expertos en juzgar los errores de los demás, pero no en mirarnos a nosotros mismos. Y yo quiero decirle que esto sí no sé si estoy falto acá de misericordia y si estoy falto de misericordia, que Dios me ayude. Pero una de las cosas que más rabia me da a mí, que más me duele es eso. Porque, y yo siempre lo he dicho, o sea, yo no estoy alcahueteando el pecado de nadie. O sea, pecado es pecado y la gente que peca se está condenando a sí misma. Pero a veces nosotros no tenemos el corazón de Cristo, sino tenemos un corazón de verdugos, donde quisiéramos que al que cayó en pecado, caerle con todo el peso y juzgarlo y condenarlo y no darle nunca más una oportunidad porque qué le pasa, incircunciso y no sé qué tal cosa. Pero pocas veces nos miramos y tal vez usted olvida que nosotros hemos dicho que pecado es pecado cualquiera que sea. Y la persona que cometió el pecado más grave es tan culpable como aquel que dice una pequeña mentira, como aquel que tiene orgullo. Y Dios quiere moldear eso en nosotros. Por eso yo tengo que examinarme continuamente. Por eso yo tengo que mirarme continuamente. Porque tal vez me es muy fácil desde mi trono de orgullo mirar a los demás y pensar que yo soy bueno y que los demás no. Pero aquí es donde Dios quiere que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere. Nos acostumbramos a una sociedad que tiene que amenazar para cumplir. Sabe que este punto tiene que ver también con lo que dije antes de que la honra debería ser algo que yo tuviera por convicción y no porque es una regla. Pero entonces acá necesitamos que nos impongan leyes, ¿verdad? Entonces si uno sale, bueno, no sé si existirá esa ley, pero si uno sale sin tapabocas a la calle tiene una multa. Bueno, ¿y por qué me tienen que decir eso si yo sé que es algo que tiene que ver con el cuidado general de las personas? ¿De acuerdo? Que si usted no se pone el cinturón de seguridad, entonces viene una multa. Ahora viene la parte de lo que decía Giancarlo, y es cuando entonces de pronto las autoridades entonces están buscando más bien el cómo buscarle el quiebre para que usted le dé una mordida y entonces involucramos. Pero ¿sabe por qué es esto? Porque ni la autoridad, ni el que está ejerciendo la autoridad, ni el que está bajo autoridad tiene un contexto, una convicción, de honorabilidad. Si yo soy honorabilidad, ¿qué era lo que criticaba Jesús de los fariseos? Lo que criticaba de Jesús de los fariseos era que ellos miraban la letra y querían cumplir la letra muerta. Pero dice, pero ustedes nunca entendieron el espíritu. Y resulta que una persona sabia en Dios debería entender el espíritu y debería entender cuando alguien está infringiendo la ley porque realmente se le dio la gana de infringirla y cuando alguien pasó por alto una norma. Y tiene que manejarlo de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Pero no es buscar la primera oportunidad para sacar la plata o no es buscar la primera oportunidad para irme en contra de la autoridad, sino cómo nos entendemos desde el amor y desde la caridad y cómo caminamos en esa parte. Pero entonces este tipo de cosas son las que nos hacen cambiar. Cuando yo tengo una cosmovisión bíblica, escúchame, si nosotros tuviéramos una sociedad que tuviera una cosmovisión bíblica,
cuando yo no estuviera tan pendiente de los errores de los demás, sino que yo fuera consciente de mis responsabilidades, seguramente el contexto cambiaría, seguramente la cultura cambiaría, cuando yo cambio, cuando yo empiezo a caminar diferente. Entonces usted dirá, pero este tema de la honor como que es tonto, tal vez pudo pensar al principio, pero yo quiero decirle, y espero que usted lo haya visto apenas con lo que hemos tocado hoy, que es más profundo de lo que usted se imagina, porque donde hay una sociedad de personas honorables delante de Dios, es una sociedad que está destinada al progreso, a la bendición, a la paz, a la tranquilidad, a la salud, al bienestar y a la armonía. Eso es lo que le espera a una sociedad llena de personas honorables, donde usted no tiene que estar dudando de todo el mundo, si me va a robar, si me va a cobrar más, si me va a cobrar menos, si me va a echar clavija. No, donde usted sabe que todo el mundo actúa de acuerdo como tiene que actuar. Así que esa es la importancia. Nos interesa más el evadir responsabilidades que el medir consecuencias. Wow, y esta parte es bien importante, porque cuando yo evado responsabilidades sin medir consecuencias, voy a colocar otra vez el tapabocas, pero ya voy a algo más fuente. Entonces yo puedo sentirme que soy muy vivo porque yo salgo a la calle sin tapabocas, todo el mundo lo tiene y yo salgo sin tapabocas, soy muy inteligente, ¿de acuerdo? Pero si en mala fortuna yo tengo el virus, yo no me estoy dando cuenta que eso que estoy haciendo, que me parece que soy el chacho del paseo por hacerlo, estoy contaminando a mi sociedad y estoy trayendo enfermedad y ruina a mi sociedad. Esta pandemia trajo ruina, la enfermedad trajo ruina. Se cerraron negocios, hubo desempleo y un montón de cosas. Ahora, cuando usted entiende, cuando usted se coloca más en el bien particular que en el bien general, empieza a generar una situación de dolor. Cuando nuestros gobernantes gobiernan más por el interés particular que por el bien general, entonces empiezan a generar desigualdad social. Esa es la desigualdad de las que a veces la gente quiere marchar, porque entonces se legisla más en función del rico, más en función del que tiene dinero, más en función de que el resto, ¿de acuerdo? Pero la solución suya no es salir a tirar piedra, la solución suya, sino empezar a cambiar la conducta desde el corazón en Cristo, para ser una sociedad honorable, para ser una sociedad que cambie, ¿de acuerdo? Porque nosotros podemos ver partidos políticos, por ejemplo, que se echan piedra el uno al otro acusándose de las mismas cosas, y va uno a ver, y es cierto, tienen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque hay un faltante, y ese faltante es de honorabilidad, es de haber cambiado en Cristo, de haber sido diferentes. Entonces nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ir hacia adelante, tenemos que entender que cuando yo estoy evadiendo una responsabilidad que me fue impuesta por una sociedad, sin medir las consecuencias, yo puedo estar trayendo injusticia a mi sociedad, injusticia al entorno en el que estoy. Pero ¿qué pasaría si todos pagáramos impuestos? Usted diría, se robaría más plata. Ya está pensando en el otro. No, ¿qué pasaría si nadie evadiera impuestos en el país? Pero ¿qué pasaría si las personas que están en el gobierno utilizaran bien esos impuestos? Rápidamente dejaríamos de ser un país tercermundista, ¿de acuerdo? Ahora usted lo que está pensando es, eso nunca va a pasar porque los demás no lo van a hacer. Y usted siempre está pensando en lo que otros hagan. Pero Dios te está diciendo hoy, ¿por qué no piensas en lo que tú haces? O sea, no te importe lo que haga el presidente, no te importe lo que haga el alcalde, no te importe lo que haga el policía, no te importe lo que haga, sino preocúpate por hacer lo tuyo bien. Aunque la gente te pueda decir que eres tonto, que eres, qué sé yo, absurdo, no lo hagas. Porque cuando tú haces las cosas bien, tienes transparencia delante de Dios. Y tienes ese poder y esa autoridad. Y tienes que retar, acá es retar tu fe. En Colombia es el país de los chanchullos, tristemente, un título muy doloroso que tenemos. Entonces para cualquier trámite que tú necesitas, tienes que untarle la mano a 3 o 4 o 5 para que te agilicen el papeleo. Bueno, ¿y por qué no cambias esa mentalidad? Porque nunca me va a salir. Eso es lo que te dice el diablo, eso es lo que te dice el mundo. Pero tú tienes que confiar en Dios. Y tienes que entender que Él te va a abrir puertas. Lo mismo en tu trabajo, lo mismo en tu casa, lo mismo en tu familia, cuando somos honestos, cuando somos diligentes. Así que la honra, la honorabilidad es algo muy, muy fuerte. El vivir sin honor obstruye la bendición de Dios. Escúchame. El vivir sin honor es como un techo que tú lo pones a la bendición de Dios. Pero cuando tú vives en honor, el honor agrada al Señor. Y este es mi último versículo de esta noche.
Tercera de Juan, versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es el gozo de Dios? El oír que tú y yo andamos en la verdad, que caminamos en la verdad, que estamos en esa comunión. Así que rápidamente los leo. Y dice acá, Fran Jover nos está viendo, Dios te bendiga, Fran Jover. Álvaro Marín dice, en eso he fallado bastante, pero lo vine a corregir con la situación familiar que vivimos cuando entendí que soy tan pecador como la persona que nos falló. Oye, Alvarito, te bendigo por ese comentario. Giancarlo dice, no me gusta juzgar porque solo hay un juez justo, Dios, pero sí veo mi conducta primeramente y aunque muchas veces no es la que Dios demanda, pido perdón y le pido a Dios que me ayude a ser honorable. Ok, Carelis, realmente no, siempre vemos los errores de los demás y no vemos los nuestros. Yolanda Rodríguez, Dios te bendiga. Andrea Vargas, en la mayoría de las veces es más fácil ver los errores de los demás que los míos. Pero gracias a las enseñanzas de la palabra ya trato de frenar la crítica y estoy en mi proceso de cambio. Gracias. Damaris, buenas noches. Jacqueline, Dios te bendiga. Francis Penil dice, siempre trato de ver la viga en mi ojo, de examinarme, pues nosotros somos, como seres humanos, siempre queremos señalar a los demás y no mirar nuestros errores. Por eso debemos hacer un autoexamen, pedir perdón a nuestro Padre todos los días y tratar de corregir y no perder nuestra bendición. Ok, gracias. Gracias a los que contestaron y espero que haya sido de bendición esta oración y esta charla. Y vamos a orar y espero que esté muy animado porque esta semana vamos a hablar de este tema y va a ser de gran bendición, ¿de acuerdo? Solamente quiero darle gracias a Dios antes de orar porque Dianita, Luis Hernando, sus hijos Santi y Gabriela salieron negativos para el COVID. Gracias le damos a Dios porque sé que la familia de Naya está mejor. Gracias le damos a Dios porque Nancy está mejor. Clarita Roballo, oramos por ella, la amiga de Gladys, y salió muy bien de la cirugía, gracias a Dios, está muy bien. Pero quiero seguir orando por Clarita por algo, porque ella le están haciendo una biopsia, algo que tomaron de su cuerpo, y estamos orando para que Dios le dé la victoria total, ¿de acuerdo? Entonces quiero invitarlos a que en esta noche oremos y podamos estar en esa bendición de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche por la palabra. Bendigo, Señor, lo que tú nos has dado y perdónanos si nosotros estamos viviendo en esa falta de honor, Dios. Permítenos cambiar, permítenos entender que más que una regla es nuestra conducta, es lo que tú generas a través del Espíritu Santo y que queremos examinarnos a nosotros mismos para caminar cada día en tu verdad, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y bendigo todo lo que va a hacer esta semana en esta enseñanza. Bendigo a la vida de Clarita Roballo. Gracias te damos, Señor, por la bendición que tú le diste. Gracias por la hermana Anita y por todos los que se han recuperado, Dios. Pero en el caso de Clarita específico, pedimos, Señor, que tú la levantes, que tú la restaures y que ella pueda, Señor, recibir resultados favorables de esta biopsia que le han hecho, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, mañana no olviden, tenemos nuestro tiempo de oración, 6 de la mañana, estamos conectados, estamos en la bendición de Dios. Entonces vamos a ver esa mañana, ese tiempo de oración. En la noche nos vemos en nuestro servicio, los grupos de influencia, no lo olviden. Y bueno, con respecto al domingo, por favor, varias cosas. Primero, no se inscriban doble. Hubo personas que hicieron eso y enviaron y volvieron a enviar. No, porque es que si ustedes lo hacen 1, 2 o 3 veces, nos está quitando cupo para otras personas, en primer lugar. En segundo lugar, usted no se puede inscribir hoy para dentro de 15 días. No. Cada semana toca hacerlo. Primero, no se inscribe una vez y ya quedó inscrito. No, cada semana tiene que inscribirse. Y no me diga, me inscribo hoy, pero yo voy el otro domingo. No, cuando vaya a ir, lo hace, ¿de acuerdo? No se inscriba todavía, vamos a limpiar la base de datos y a partir, yo creo que del miércoles o jueves, queda abierta, ¿listo? Hay cupos todavía. No se preocupe, que no, es que yo no me inscribí porque pensé que no había cupo. No, cuando no haya cupo yo le escribo y le digo, no hay cupos.
Pero mientras tanto, todos están invitados. Fue un tiempo muy especial, queremos verlos a todos en la iglesia, queremos que sea un tiempo muy especial, así que les animamos a que estén con nosotros. ¿Listo? Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo de bendición. Para mí es una alegría poder estar con ustedes y espero que esta noche descansen y mañana sea un día de gran bendición. Una feliz noche para todos. Bendiciones.